Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la más cálida bienvenida a nuestra serie Descubriendo el Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un saludo muy cordial, deseando que tengamos un momento de estudio bíblico, que sea interesante, agradable y profundo a la vez. Estamos estudiando los escritos del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en honor a lo que Jesús había prometido, que les enviaría el Espíritu de verdad, que les enseñaría muchas cosas, ya que Él tenía mucho para enseñar, para decir, pero que los discípulos en ese momento no estaban capacitados para recibir. Y el Espíritu Santo, cumplida la promesa, llega e inspira a estos santos hombres para que digan cosas no nuevas, amigos, esto es lo muy interesante, sino cosas que el Espíritu Santo ya había escuchado o extraído de las enseñanzas de Jesús. Repasemos este concepto en San Juan capítulo 16, versículos 12, 13 y 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, es decir, de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así que tomar las cosas de Jesús, el Espíritu Santo pues las extrae, las toma y se las transmite en inspiración a estos hombres de Dios, discípulos a quienes Jesús había ordenado que ellos predicaran en su nombre. Miremos, por ejemplo, San Lucas capítulo 24, desde el versículo 44. Él les abre el entendimiento de las profecías bíblicas para que conozcan claramente la interpretación, el enfoque de Jesús, para que los discípulos extrajeran de la Biblia misma toda la enseñanza, más lo que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar de lo que Jesús había enseñado, y a su vez que Jesús lo extrae del Antiguo Testamento. Siempre recordemos que la enseñanza de Jesús se basa absolutamente en la Biblia, como lo demuestra acá Lucas capítulo 24, versículos 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Son los 5 primeros libros. En los profetas, los hebreos les llaman Nevi'im, que abarca aquello de jueces, Josué, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Son los principales libros que abarcan. Son los profetas mayores, se llaman ellos. Y luego los profetas anteriores y luego los posteriores. Ahí tenemos a Isaías, Ezequiel y Jeremías, se llaman profetas mayores. Y luego los 12 menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, etc. Y luego entonces los posteriores escritos, que comienzan con los salmos, es la cabecera de la tercera sección. Repasamos otra vez, ahí aparece la división de la Biblia hebrea, la triple división que hasta el día de hoy se mantiene. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante es tener discernimiento para apreciar la profundidad de la enseñanza, de modo que no hubiera contradicción, no hubiera interpretación antojadiza. Hay gente que toma los textos bíblicos y dicen cosas disparatadas, entre ellas poner fechas para la segunda venida, basándose en alguna numerología. Hace poco, amigos, se ha publicado, hay un video también, que supuestamente el coronavirus estaría indicado en los libros de la Biblia, allí en Levítico 11. Esto es un judío que publica estas cosas, hay un video que lo cuenta, solamente que él hace un juego de movimientos, así aparece la imagen, que toma una letra de aquí, otra letra de allá, de la Biblia hebrea, de Levítico 11, otra más acá, otra más acá, hasta que forma la palabra coronavirus. Cuando hacemos esto, estamos falseando el modo correcto de interpretar. Si no, vamos a imaginaciones, a posturas antojadizas, que esto me parece, y hasta incluso creamos una impresión de que estamos descubriendo alguna cosa importante. Amigos, si hacemos este juego de movimientos, lógicamente encontraremos cosas disparatadas, entre ellas la fecha de la segunda venida de Cristo, por decirlo de una manera. Así que
Aquí cuando el texto nos dice que Jesús les abrió el entendimiento, significa que necesitamos de esa apertura de parte del Señor por el Espíritu Santo y no de impresiones personales, que me parece, que creo que esta tiene que ser la interpretación correcta. No es así. Es Dios el que va guiando la mente de un hombre consagrado. Seguimos leyendo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y por lo tanto los comisiona a predicar, como viene a continuación. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo, en Pentecostés. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, no regresen a su pueblo natal, Galilea, que quedaba hacia el norte, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Saben, amigos, estos planteos que hace Jesús de fundamentarse en la Biblia, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, todo allí se cumple en mi persona. Y les abrió el entendimiento. Entiéndanlo, mírenlo acá. Y los discípulos fascinados por ver nueva luz gracias a que Jesús les abre el entendimiento. Pueden ellos entender el plan de salvación y predicarlo también. Es el caso que estamos estudiando de Pablo, que habiendo tenido mente cerrada, farisea, perseguidor de cristianos, en la misericordia de Dios, Dios se le aparece, Jesús se aparece camino a Damasco, y en las peores condiciones pues respiraba espíritu de muerte, de asesinato, y sin embargo Dios tuvo mucha misericordia. Debería haberlo castigado, no lo hizo así. Y entonces, temblando, Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y allí Jesús se le revela y le dice, ponte en pie que te he puesto por ministro, predicador de los gentiles. Y amigos, en el plan de la predicación a los gentiles, Pablo honra su ministerio trayendo un concepto que costó muchísimo al judaísmo desprenderse. Y era que la circuncisión, que había sido la señal identificatoria desde Abraham, una señal que probaba ser parte de la familia, Dios la impuso. Porque Abraham, habiendo creído en el Señor y habiéndosele acreditado, imputado salvación, justicia, justificación por haber creído, Dios le ordena a Abraham que él comience a practicar la circuncisión con toda su parentela, su familia, sus criados, toda la gente relacionada con él. Y a todos los varones pues los circuncida para que se los identifique. Esta es la familia de Abraham. Abraham que gana el favor de Dios, una forma humana de decirlo, por haber creído en Dios. Dios le dice para que todo el mundo te identifique y a tu familia, porque sé que ordenarás que se guarde el mandamiento después de ti, después de tu casa. Esto aparece en Génesis 18. Entonces Abraham, sabiendo que era un hombre fiel y que haría cumplir los mandamientos, Dios le da esta señal de la circuncisión. Y a partir de entonces se circuncidan todos los varones descendientes de Abraham. Nace la nación israelita después del cautiverio de Egipto. Allí proliferaron tanto, se los sacó de la esclavitud, regresan a las tierras donde Abraham se había asentado. Y entonces esta población crece. Pero crece, amigos, guiados por la ley de Moisés. Dios se les reveló en el monte Sinaí y allí les dio los mandamientos. Bien, lo cierto es que los israelitas no logran entender un asunto fundamental que Pablo lo va a traer en el Nuevo Testamento en la carta a los Romanos. Que heredamos la salvación siguiendo el planteo de Dios, que es aceptar la justicia de Dios, que es una persona. Esta persona, Jesús, cumplió los mandamientos, los hizo perfectos, Él los vivió y los enseñó, los profundizó. De modo entonces que Dios queda satisfecho con la acción que hizo Jesús, con su comportamiento, su enseñanza, su sacrificio,
su resurrección, su ascensión, su intercesión. Dios está satisfecho con la persona de Jesús. Y le pide al hombre que acepte ese regalo. Dios ya se lo da. Y amigos, ¿cómo nos cuesta creer estas cosas? Cuando aceptamos el regalo de Jesús, a partir de allí viene el siguiente punto. Gracias al sacrificio, Dios promete dar el Espíritu Santo para que tengamos nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, que seamos nueva persona para poder obedecer los mandamientos e imitar a Jesús. El hombre por naturaleza no puede cumplir los mandamientos de Dios, pero gracias a la operación de cambio de corazón que Dios hace, podemos obedecer. Amigos, no podríamos negar este hecho profetizado en Ezequiel, leemos ahora versículo 25 en adelante, porque sería rebelarnos contra Dios, humillar al Señor, caer en descrédito. Ya los judíos lo hicieron en la antigüedad, cuando por no creer y obedecer la voz de Dios, ellos traían blasfemia, el nombre de Dios era blasfemado, traían vituperio los israelitas ante el mundo gentil. Los gentiles pues tenían tan mala opinión de los judíos y Dios quedaba ofendido. Dios tenía tantos planes preciosos para el mundo judío, descendientes de Abraham, descendientes del amigo de Dios, cayeron tan bajo por un principio fundamental: no aceptar la justicia de Dios. Esto nos lo enseña Romanos 10:3, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, lo mismo que hizo Caín. Si Dios ordena que se hagan así las cosas, que se entregue el sacrificio como Dios quiso que se entregara, un sacrificio que contenía sangre, esto es un cordero. Caín, cuya profesión era agricultor, labrador de la tierra, en lugar de ofrecer un sacrificio de sangre, un cordero, pidiéndoselo a su hermano, prefirió ofrecer lo mejor que traía la tierra, y eso a Dios no le agradaba. No cumple el símbolo que Dios pretendía. Una sandía, por más jugo rojo que tenga, una remolacha, por más jugo rojo que tiene, no revela la sangre de Cristo. Pero Caín, ¿qué entendió? Él era rebelde. Bien, así los judíos no aceptan la orden de Dios, la provisión que Dios dio. Háganlo así. Así ustedes manifiestan la fe, el respeto al Creador, que el Creador ordena que se hagan sacrificios. Acordémonos que esto caracterizó a los patriarcas, el levantar altares. Vemos en Noé, Génesis 8:20, vemos en Abraham, Génesis 12:7-8, permanentemente levantando altares en los cuales se ofrecían sacrificios de sangre, representando con ellos la obra de Cristo. Caín se rebeló, no lo quiso hacer, y los judíos siguieron ese camino. El texto citado de memoria, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Haciendo esto, se encuentran con la piedra de tropiezo. Amigos, Jesús hoy nos pide lo mismo, que hagamos como Dios quiere que se haga. En el caso de Pedro, que estamos estudiando la carta a los Gálatas, acordémonos, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Nos quedamos en el 16, que es el que vamos a seguir estudiando y escarbando en ese texto. Allí se nos dice que sabemos que la ley no justifica. Las obras de la ley no hacen justos a nadie. Pareciera una contradicción, recordemos, porque hay una justicia en base a las obras de la ley. Esto Pablo lo enseña en Romanos capítulo 10:5, citando a Deuteronomio 18. Del 1, 2 en adelante menciona acciones, y en el 5, Levítico 18:5, dice palabras que Moisés, que luego Pablo reproduce en Romanos 10:5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces hay que hacerlas. Claro que sí. Pero amigos, en las condiciones que Dios puso que se hicieran. Primero, aceptar el sacrificio, la ofrenda, la provisión, la justicia que Él nos quiere acreditar, la cual nos habilita a tener un nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, y entonces la obediencia sale tan agradable.
tan preciosa delante de Dios, que ahí cabe que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Vamos a leer, amigos, los textos de memoria que se están citando para que así podamos entender mejor el problema de Pedro. Pedro había empezado bien con Cornelio, termina mal con su miedo que tiene por la visita de los judíos emisarios que venían de Jerusalén de parte de Jacobo. Y Pablo, al amonestar este grave error de hipocresía en que se enredaban muchos judíos allí, incluido Bernabé, Pablo arroja más luz acerca de en qué consiste el plan de salvación, cómo nosotros podemos heredar la bendición de Dios, aprendiendo aún de errores ajenos. Leamos pues entonces Ezequiel capítulo 36, versículos 25 en adelante. ¿Era factible la obediencia a Dios perfecta en el Antiguo Testamento cuando se tiene corazón nuevo y el Espíritu Santo rehace a ese hombre? Miremos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne sensible. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si Dios dice estas cosas y las promete, significa que son alcanzables. Solamente que el agente principal es Dios. Déjenme, hermanos, amigos, que les cuente una historia que viví cuando era joven. Y tal vez sea útil para ustedes. Yo estaba recién convertido a mis 21 años y visité una comunidad cristiana donde estaba la universidad donde yo iba a estudiar teología. Había un cementerio y visitando el cementerio me pareció un lugar muy quieto, muy agradable, tranquilo, porque ahí estaban depositados santos, gente cristiana que habían muerto y lo constituían las lápidas. Yo visitando miraba las lápidas muy bonitas y allí se aparecían leyendas preciosas. Querido esposo, tu esposa y tus hijos te despiden, pero esperamos verte en la mañana de la resurrección. Frases como esas. U otra, tus hijos aquí te anhelamos, papá, y haremos lo posible para estar contigo cuando venga la resurrección. Frases de aliento que los deudos escribían en las lápidas. Mientras yo leía allí las leyendas, vi a una señora arrodillada, limpiando allí el féretro de su hijo, que hacía poco había fallecido. Me acerco y ella me cuenta su historia. Yo deseando saber. ¿Sabe? Aquí yace mi hijo, un médico, que le apodaban el gato. Él fue rebelde cuando joven, mi esposo es pastor, y le enseñaba a mi hijo. Dijo, las lecciones de la Biblia. Y él dijo, no, es muy difícil, hay que obedecer, y obedecer. Y la vida hay que disfrutarla. El joven no entendía, no, era rebelde. Bien, el papá y el resto de la familia sufrían mucho con este hijo que se había desarrollado en forma rebelde. Pasaron los años y la sorpresa fue que este joven llama por teléfono a su padre. ¡Papá! ¡Papá! Quiero que sepas, y cuenta la familia, me he rebautizado. Ahora entiendo el plan de salvación. Hijo, ¡qué noticia! Y eso el hijo cuenta. Yo antes te escuchaba, padre. Haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. Puras órdenes. Y ahora veo, papá y amigos, el texto que el joven descubrió era el que acabamos de leer. Era Dios el que hacía una operación en el alma. Claro, él lo miraba antiguamente, antes de esa experiencia, como el hombre que se tiene que esforzar. Hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Y se impone, y se impone. Y lógico, no lo lograba, porque tenía corazón de piedra. ¿Se acuerdan del texto? Vamos a leerlo otra vez. Ezequiel 36, 25 en adelante. De ahí son los textos que impactaron al gato. Vamos a ver el desenlace ahora.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El caso de este joven, él conservaba ídolos, tenía inmundicias, pero aún así quería obedecer. Lógico, no se puede obedecer con vieja naturaleza. Sigue más. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Él tenía corazón de piedra y así quería obedecer. No tenía la experiencia de un nuevo nacimiento, de un nuevo corazón. Versículo siguiente. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Él no tenía el Espíritu Santo morando en su corazón y por lo tanto había que obedecer los estatutos, mis preceptos, ponerlos por obra, lo que el papá pastor le enseñaba. Pero cuando vio que era Dios el que hacía la operación, yo pondré mi espíritu, yo esparciré agua limpia, yo quitaré tu corazón de piedra y pondré uno de carne, haré que andes en mis... Entonces el hombre se entregó, Dios es el que hace esa obra, yo tanto esforzándome por hacerlo. Bien, el padre escuchaba por teléfono y le contaba a la familia. Y él decía a su esposa, pues fue lo que yo le enseñé siempre. Esto fue. Sí, efectivamente, el padre habrá enseñado, pero el hijo lo entendió de otra manera. Pero ahora, gracias a alguna otra predicación, él lo entendió mejor. ¿Saben? A los días de esa hermosa experiencia, él tiene un accidente y se mata. Y entonces trajeron el cadáver allí donde estaba la mamá limpiando el féretro. Y ella, aunque tenía lágrimas en los ojos, tenía paz. Sé que mi hijo va a resucitar, porque esa fue su experiencia. Y yo me gozaba. Saben, amigos, que esto es lo que nos está haciendo falta. Permitir que Dios te haga el cambio. No te esfuerces. Esfuérzate en ubicar a Dios. ¿Dónde está? Leyendo la palabra, escuchando un sermón, ponte en sintonía con buena música. Busca a Dios. No que te esfuerces, me voy a esforzar. No, deja que eso sale naturalmente. ¿Saben? Es parecido, usando una ilustración bien humana, pero que sea válida. Cuando uno está enamorado, salen cosas y tienen ganas. Pero si uno no está enamorado, salen cosas, no podemos. Sonríe, no puede. Sonríe y sacamos una sonrisa porque no estamos enamorados. No tenemos novia. Bien, en lugar de sentir, voy a estar enamorado, voy a hacer lo posible. No, busca novia. Ponte en el camino de buscar una novia. Cuando la encontraste, ahí vas a entender la experiencia de lo que hay en el corazón. La alegría, la sonrisa. Todo luminoso. Acá lo mismo. Ponte en el camino de buscar a Dios, de encontrarlo o que Él te encuentre. Cuando se produzca ese contacto, allí hay algo en el corazón que uno no lo puede evitar. Surge el nuevo nacimiento. Esta experiencia, amigos, profetizada en Ezequiel 36, los judíos no la conocían. Por eso Jesús se constituye en piedra de tropiezo. Y a ello se refiere Pablo en Gálatas, la experiencia que le está pasando a Pedro, que había empezado bien. ¿Qué le está pasando ahora? Sí, cuando fue a predicar a Cornelio, lo hizo con tanta alegría, con miedo al comienzo, lógicamente, el racista, discriminacionista, tiene que sufrir una visión compleja en la que se le dice, Pedro, ve a los animales, mata y come. No, yo no voy a hacer eso. Nunca entró comida inmunda en mi boca. Lo que yo limpié no lo llames inmundo. 3 veces ocurrió esto. Y él quedó confundido. Y el Espíritu Santo que le dice, no dudes en lo que tengas que hacer. Y en eso, pues que lo llaman, él estaba arriba en la azotea esperando que le hagan comida abajo, estaba con mucha hambre. Y entonces que le dicen, hay 3 señores que te buscan, son paganos. A ver, ¿qué es esto? ¿Para qué me buscan? Y amigos, conocemos el resto de la historia. Cuando él predica y exalta a Cristo, no pone los mandamientos. ¿Saben ustedes, todos ustedes paganos que me han citado, quiero decirles cuáles son las normas de la ley de Dios? Ustedes no tienen que cometer fornicación. No sé si ustedes cómo andan en esa onda, pero ni robar. Y especialmente usted, señor Cornelio, le voy a dar instrucciones. Ustedes son de los invasores romanos que nos han invadido y sacan nuestros impuestos. Usted tendría que hacer un plan de hablar con el emperador de aquel tiempo y decir que eso es perverso. Usted sabe, la ley de Dios no está de acuerdo con eso. Pedro no anduvo en esa onda de decirle los mandamientos, esto es lo que tiene que hacer y dejar de hacer. No, era hablar de Jesús, que impacte el alma, que nos da alegría de vivir.
El resto lo hace el Señor. Amigos, cuando Jesús mora en el corazón, que es la experiencia de Pablo en Gálatas 2, en contraste con lo que está viviendo Pedro, 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya vamos a llegar a esa porción. Entonces, ¿qué está viviendo Pedro en ese momento? Perdió de vista a Cristo. Y ahora fija la atención en algo que reemplaza a Jesús, que es la buena opinión. Ve a los amigos. Y como ellos están llegando, entonces él cambia su conducta porque quiere conservar la buena opinión ante esos amigos, colegas como él, predicadores que vienen de Jerusalén. Y para que ellos no piensen mal de uno, entonces yo me voy a comportar. ¿Qué importa? ¿Nos damos cuenta? Cuando perdemos de vista a Jesús, empiezan a importarnos otras cosas que son de menor valor. ¿Saben? ¿Cuántas veces nos pasa? Comienza el miedo. ¿Cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago para arreglar mi carro? ¿Cómo hago yo para que se cure mi hijo o mi hija? Y el miedo nos alcanza, la desconfianza, el temor, la inseguridad, porque perdimos de vista al Maestro. Les pasó a los discípulos, cuenta el Evangelio, que cuando ellos estaban remando su bote en el que entraban todos, Jesús, cansado, se puso a dormir. Y en eso se encrespan las olas. Y las olas cubren el barco a punto de hundirlos. Y los discípulos gritan: ¡Maestro! ¿Dónde está? ¡Maestro! ¿No te da cuidado que nos vamos a morir? Él estaba plácidamente dormido. Y entonces cuando lo despiertan, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les pasa? Si estaba el Maestro allí con él, ¿por qué debían temer? Amigos, es lo que hoy está pasando. No debemos temer si el Maestro está con nosotros. Aunque las olas parezcan que están por hundirnos, no le prestemos atención. Dios nos ama. Vamos pues entonces a mirar Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante, hasta el 16, y nos detendremos en el 16 para seguir examinando qué pasó en el corazón de Pedro en contraste con la preciosa experiencia de Pablo, que él la va a contar ahí nomás, en el mismo capítulo 2, un poquito más adelante. Leamos pues. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y esta es la porción, amigos, que vamos a examinar. En esa condición, que somos judíos y no provenimos de los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta expresión, la fe de Jesús, resume la justicia de Dios, que es en base a la fe, a diferencia de la justicia que es en base a la ley. La justicia en base a la fe es justicia de Dios que Él otorga. Por justicia significa que Dios lo declara justo, recto, perfecto, intachable. Yo te declaro. Amigos, no nos gustaría que se nos acreditara algo que no nos corresponde, pero el dueño dice: yo te lo doy, yo te declaro. ¿Cuántos no buscan, por ejemplo, arreglar los papeles legales para estar residentes aquí en este país? Y que hubiera una voz que diga: ok, yo le declaro a usted, usted está normal, está recto a la vista de esta sociedad. De veras, y saltamos de alegría, ¿sí? Así también en otros órdenes. No lo merecíamos, pero el jefe, el superior, nos declara tales. En el caso de Dios, nos declara justos, rectos, perfectos, porque Él quiere hacerlo. Porque Él tiene un vestido, que es el carácter de Jesús, con el cual se nos viste.
Fíjense cómo lo va a expresar en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17 y 18. Cómo en el mensaje a la Odisea, Dios les habla a esta gente, la iglesia de la Odisea, que representa el último segmento de los cristianos en esta historia del mundo. Es el último grupo, mientras se está formando los 144.000 que esperarán la venida del Señor. La Odisea es la última iglesia. Miren lo que se dice a ella, a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí, y estos son los remedios que Dios propone, compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A estas vestiduras blancas, amigos, es lo que estamos diciendo, que Dios nos las pone y con ello quedamos blancos. Se nos acreditó, se nos cubre con esas vestiduras. Y entonces Dios lo declara justo, blanco, ya, limpio. Fíjense, amigos, que cuando Dios hace esta operación de acreditar vestidos blancos que representan la justicia, la pureza, la perfección de Jesús, nos la acreditan a nosotros, que no la merecemos. Porque Dios en su amor quiere hacerlo a aquellos que creen, que se entregan, que quebrantan su corazón. ¿Recuerdan? Aquel que cae sobre esta piedra será quebrantado. Quebrantan su orgullo, se tornan humildes, aprenden del Maestro, en contraste que si no lo hacemos, la piedra cae sobre nosotros y nos destruye. Bien, al acreditarnos esa justicia, a esto se refiere, es la justicia de Dios en base a la fe, creer en Jesús. Mientras que la otra justicia es obedecer lo que la ley exige. Recordemos, amigos, que las dos son válidas, pero son válidas cuando se las contempla en el tiempo que les corresponde a cada una. Una es sucesiva de la otra. Primero es la justicia que Dios provee, por la cual ahora mostramos una conducta recta. Déjenme que se los ilustre muy simple. Cuando yo era joven, me metí en una compañía de ventas de cursos de guitarra por domicilio, la compañía Ilbem, en Argentina. Entonces, con los compañeros allí, íbamos casa por casa llevando una guitarra y algunos que tocábamos, pues allí hacíamos la presentación, era vender un curso de guitarra a domicilio. Y los compañeros sacaban ventas. En aquel mes yo saqué buenas ventas. Y el jefe dijo, mira, yo te voy a nombrar jefe de cuadrilla. Yo me sentí honrado, ¿sí? Tú vas a capitanear varios muchachos, van a ir a tal zona y tú los vas a guiar. Yo tendría unos 20 años. Pero el hombre me dijo, sabes, tú hiciste buenas ventas, pero si te nombro, no es tanto porque tú seas superior a todos. Vas a demostrar el honor que te doy de nombrarte jefe de la cuadrilla. Lo tienes que demostrar. Eso significaba, amigos, que me estaban acreditando un honor, pero yo lo tenía que demostrar. En el caso del Señor, nos acredita una justicia. Demostrémosla obedeciendo. Y para ello no se nos piden las fuerzas nuestras. No, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón de carne, espíritu morando, hace fácil. Ahí se entienden las palabras de Jesús. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, es ligero y fácil, porque en el corazón brota gratitud. Hay una sintonía, una onda, se aprecia, se gusta. Uno quiere obedecer. ¿Qué haríamos, amigos, si en las parábolas que Jesús cuenta de el lobo y las ovejas? Y el Maestro dice en el capítulo 7 de Mateo, cuídense de los falsos pastores, que entran a vosotros como lobos rapaces. Parecen ovejas, pero entran como lobos. ¿Saben? En alguna de las caricaturas para niños aparece esa escena de un lobo que mira a las ovejas y está arrepentido él de ser tan malo, persiguiendo y mordiendo y comiendo ovejas, que quiere cambiar. Entonces el lobo, pues de la última conquista que hizo, que se comió alguna oveja, quedó el pellejo, la piel, y se vistió de oveja. Es un lobo, pero se vistió de oveja. Y entonces él entra adentro, las ovejas lo miran, y el lobo quiere cambiar.
Y entonces bala como las ovejas. Pero al lobo no le sale. Y tiene que comer pasto como las ovejas. Y el lobo come y le da asco. Él no come pasto. Tiene que andar caminando lentamente como las ovejas. Y el lobo hace lo que puede, pero no puede, es más ágil, más rápido. Además de esto, huele olor de oveja y se le bulle el corazón. Tiene ganas de echarle el diente, pero él decidió portarse bien. Pregunto, amigos, ¿ese lobo puede comportarse como oveja? No. Así tampoco nosotros. Si tenemos el corazón irregenerado, no podemos hacer las cosas bien, portarnos mejor. Yo te prometo, ya a partir de ahora no tomo más. Te prometo que a partir de hoy no te voy a golpear más. Amigos, la promesa dura un día, 2 días. Al tercer día se destruyó todo. ¿Qué pasó? Es porque necesitamos entender el texto de Ezequiel 36, que Dios hace una operación si tan solamente nos entregamos, retener esa entrega. Señor, no te vayas. Esta experiencia Pedro la estaba teniendo cuando estaba enamorado de Jesús. Y al ir a ver a Cornelio, contó lo que había en su corazón. La gente estaba atenta a ver qué tiene Pedro para decirnos. Él no contó de reglamentos. Ustedes, si quieren ser buenas personas, a partir de ahora tienen que guardar las Pascuas. También los panes ácimos. Les voy a contar las fiestas de los judíos. Está la fiesta del Pentecostés, que hay que recoger gavillas. También la fiesta del Yom Kippur. Y de las caballas, ni qué decir. Pedro no trajo las fiestas judías para ser buena persona. Habló de Jesús. Porque él estaba enamorado de Jesús. Pero he aquí que en su experiencia en Antioquía de Siria, frente a Pablo, frente a Bernabé y a los amigos que estaban llegando de visita, Pedro perdió de vista a Jesús. Y entonces miró a los hombres, tenía miedo, que no quiero que me condenen. Pedro, ¿qué pasó? ¿Se entiende? Entonces, amigos, el asunto es que, volvemos al texto de Gálatas 2:16, en que se nos dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esa fe de Jesús, esa justicia de Dios, se nos atribuye, como dice acá, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, aprobados, recibidos, perdonados, salvados por la fe de Cristo y no por los reglamentos que impone la ley. Por cuanto por esos reglamentos nadie se va a poder salvar. La ley tiene como propósito mostrar cómo se comporta el hombre y qué es lo que ofende a Dios. Si Dios dice, no hagas esto y está, entonces es natural de mí hacerlo, porque es mi naturaleza. Mentir, robar, ofender, adulterar, etc. Bien, en el caso de Pablo ahora, él cuenta su experiencia, de la que uno corre riesgo de perderse, por eso hay que retenerla permanentemente. Hagamos el contraste ahora con Pablo, leyendo Gálatas capítulo 2, 17 en adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso ministro de pecado, por el error que está cometiendo Pedro. Como que Pedro está abriendo un nuevo evangelio. Y entonces Jesús está aprobando la hipocresía con la cual él está actuando. No, de ninguna manera Jesús va a aprobar esa conducta. Él no es ministro de pecado. Porque si las cosas que yo destruí, como Pedro las había destruido, que era aquel muro de separación, de racismo, que él había tenido junto con sus compañeros, por lo cual trataba de inmundo a los gentiles. Él destruyó ese muro, pero ahora las vuelve a edificar. Transgresor me hago, porque estoy confundiendo a la gente, haciéndoles creer que Jesús está aprobando todo esto. Ministro de pecado. Transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, por medio de la ley, yo recibo muerte frente a la ley gracias a la ofrenda de Cristo. Y así puedo vivir para Dios, tal como cuenta el texto de Romanos capítulo 7, acerca de la relación con el matrimonio, la analogía, acordémonos. Vamos a repasarlo.
capítulo 7, versículo 4 en adelante, del 4 al 6, se nos habla en esta analogía de cómo el hombre muere gracias al sacrificio de Jesús que entra en la tumba y resucita gracias a la resurrección de Jesús de la tumba. Allí el hombre entonces tiene una nueva experiencia. Dios lo toma como nuevo hombre, ya está salvo, con tal que siempre se considere muerto al pecado, que lo recomienda en el capítulo 6. Pero leemos capítulo 7, versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, frente a la ley, mediante el cuerpo muerto de Cristo, para que seáis de otro. Fíjense entonces que, como siempre se dijo, aquí se habla de una segunda persona. La misma persona tiene sus dos naturalezas. La naturaleza carnal, que es la que muere mediante el cuerpo muerto de Jesús. Así como Jesús entró en la tumba, Él fue sepultado, su cadáver entró en la tumba. Así nosotros entramos, el viejo hombre entra en el bautismo y muere ese viejo hombre. Así queda simbólicamente como flotando, muerto. Para que el otro compañero, que es el hombre espiritual, pueda salir nuevo, pero ahora amarrado al nuevo esposo, que es Cristo, que salió de la tumba también. Esto es imitar al Maestro, hundiéndonos, saliendo. Por eso, amigos, el bautismo es por inmersión. Ese es el significado original de la palabra griega baptizo. De ahí deriva bautismo. No por infusión, cuando se echa agua en la cabecita del bebé, o aspersión, asperjar agua. No, hay que hundir bajo el agua. Y no tanto al bebé, más bien a los padres habría que hundirlos en el agua para que haya una promesa de cambio de vida. ¿El bebé qué hizo para que haga una promesa? Los bautismos se hacen cuando se tiene uso de razón. 8, 9, 10 años, ya el niño puede practicar. Los judíos consideran en la bar mitzvah la mayoría de edad a los 12 años y un día. Allí ya ese niño ya es un adulto. Así que un niño o un jovencito a esa edad puede bautizarse si entiende que debe sumergirse en el agua, imitando a Jesús, que fue sumergido en la tumba cuando murió, fue sepultado, y debe salir inmediatamente, cuestión de segundos, salir del agua resucitado, como Jesús salió de la tumba resucitado. Seguimos leyendo el texto de Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto frente a la ley, mediante el cuerpo, el cadáver de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que ahora llevemos fruto para Dios, porque ¿cuál era el fruto que había antes? Al estar unido con la naturaleza carnal, había fruto como el miedo, que miramos, esa es una de las consecuencias en el caso de Pedro. Él no estaba teniendo esa nueva experiencia, estaba viviendo con el viejo marido, una naturaleza pecaminosa. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Sí? Esa es la pregunta que surge. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que la ley ataba y hace que no se puedan separar, porque es un matrimonio, la vieja naturaleza con la nueva, las pasiones pecaminosas que obraban por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Tal es el caso del miedo, en el caso de Pedro. Pero ahora estamos libres de la ley, al haber muerto el marido, el malo, la vieja naturaleza, y la nueva se casa con el nuevo marido. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Al estar con Jesús es tan distinta la experiencia, pero seguimos siendo atados. Miren ahora a continuación, amigos, en 2.20, el contraste, Gálatas 2.20, el contraste entre la experiencia de Pedro y Pablo. Pablo va a decir lo siguiente, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, amándole, orando a Él. Él es el centro de la vida. Amigos, es tan sencillo como cuando se nos habla de un joven enamorado. Piensa en la novia, habla de la novia,
Él está soñando con la novia, duerme allí pensando cuándo voy a ver a la novia. Y carta que la novia le escribe, ahí está, leyéndole, la vuelve a leer, la vuelve a leer. Está así, tan pegado a esa novia. Así quiere Dios que vivamos con Cristo, que estemos leyendo sus cartas de amor, las que están en el Nuevo Testamento, pensando en Él. Qué buen ejercicio haríamos, amigos, si gastáramos tiempo para meditar en las enseñanzas de Jesús, en sus acciones. Una manera de hacerlo es cuando estamos desarrollando las labores del día. Formar parte del grupo de los 12 discípulos. Yo les conté hace un momento una de esas historias. Están los 12 asustados porque la barca se está por hundir, ya que el agua los anegaba. Y gritan, Maestro, despierta, que perecemos. Jesús se despierta. Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Entonces, si estamos ahí, aprendemos la lección. Y es verlo al Maestro, que Él está tan tranquilo. Quiero contarles, amigos, de las historias de Jesús. Una que nos tiene que enseñar. ¿Qué es eso de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado porque Cristo vive en mí. Para entender esta experiencia, vamos a ver una historia de Jesús en la que a Jesús le fue mal. La contó y la gente oyó esa historia. Les cayó tan feo, tan mal, que empezaba a leerse. Nosotros no podemos aguantar esta historia. Mira lo que está diciendo. Al punto de que Jesús, tan entristecido, le tiene que decir a sus amigos, a sus 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Y hay una preciosa respuesta del apóstol Pedro. Pero vamos a conocer la historia. Les invito, San Juan, capítulo 6. Desde el versículo 48 en adelante, leemos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Hablando de Jesús, haciendo contraste con el maná del desierto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Qué es esto? ¿Canibalismo? ¿Comerle la carne de él? Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Noten cómo insiste en comerle la carne y beber la sangre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Como consecuencia, miren lo que pasa. Al oírlas, estas cosas, muchos de sus discípulos, diríamos simpatizantes, porque luego aparecen separados los 12 discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué le está invitando a que practiquemos canibalismo? Amigos, no sé si ustedes recuerdan la experiencia de los sobrevivientes de los Andes. Aquel avión con 46 miembros entre pasajeros y tripulantes que cruzando los Andes, yendo para Chile, estos rugbyistas uruguayos, jóvenes de 20 años promedio, tuvieron tan mala suerte que el ala del avión chocó con uno de los picos de las montañas heladas de los Andes, año 1974, en octubre de ese año. Pegó muy fuerte y se abrió allí el fuselaje, la parte trasera del avión y volaron jóvenes, murieron también.
Y quedaron unos cuantos sobrevivientes, de los cuales aproximadamente unos 30 estaban ya para sobrevivir, pero pasaron más de 2 meses a la intemperie. Hay un libro publicado que se llama Viven los sobrevivientes de los Andes, y 2 películas hechas en base a esos testimonios. ¿Saben? Lo interesante es que estos jóvenes que lograron sobrevivir gracias a uno de ellos, que había quedado inconsciente del golpe, él viajaba con su madre y su hermana, los jóvenes también llevaban a algunos de los parientes, fallecieron la mayoría, se salvaron de los 46, 15 jóvenes. Gracias a la acción de uno de ellos, que fue el valiente, que recuperada del golpe que tuvo, de la inconsciencia, al enterarse que su madre y su hermana habían fallecido, él realizará todo esfuerzo, hasta sobrehumano, para salir del avión enterrado en el hielo y buscar salida, solución. Le llevó más de 2 meses y medio poder encontrar civilización. Y este joven fue el que triunfó, de apellido Parrado, con su amigo Canesa. Y ellos salían, buscaban, salían y volvían, porque no encontraban civilización. Durante ese tiempo tuvieron que tomar la decisión de comer carne humana. Fue repugnante. Allí uno de ellos, cuenta el libro, Numa, decidió no hacerlo. Esto va contra mis principios, todos católicos. No voy a comer. Y falleció. Hubo otros que dijeron, tenemos que sobrevivir, aunque sea un trocito diario. Y así fue. Tomaron el cadáver de una de las azafatas, ya congelado, y así partieron como podían. Y se repartían. Era repugnante, pero era una manera de sobrevivir. ¿Saben, amigos? Esta historia fue de impacto mundial. Luego que sobrevivieron, que volvieron a la civilización, hubo muchos comentarios, mucha crítica. ¿Está correcto lo que estos jóvenes hicieron o está incorrecto? El propósito de esta exposición no es juzgar estas acciones, es solamente contar una historia que ocurrió. En el caso de Jesús, ¿qué es la que nos importa? Acá se nos está diciendo, el que come mi carne, bebe mi sangre, y la gente no va, ¿qué es esto? No, que nos quiere dar a comer. Amigos, ahí estaba la clave para que podamos ser salvos. Miren cómo sigue la historia. Estamos en San Juan, capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Que nos invita a comer la carne y beber la sangre. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, recuerden, simpatizantes, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué sería si vierais al Hijo del Hombre subir o levitar a donde estaba primero? No, si no creían, no podrían creer cosas mayores. Y miren las palabras ahora reveladoras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Deben comer mis palabras. Eso es comer mi carne. Agregamos más, amigos. Comer la carne de Jesús es comerlo todo, Él, en sus acciones, en sus gestos, en su ejemplo. Seguirlo. Comer las palabras y beber la sangre, comer la carne y beber la sangre, es, además de comer las palabras, es las intenciones, el genio, el gesto de Jesús, el amor que tiene por la gente necesitada, la paciencia, la comprensión, la firmeza, es comerlo. Que esta persona entre en el corazón, imitarlo, comerlo todo a Él. Allí hay vida. Miren cómo sigue la historia. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y fue tan suave para hablar de estas cosas. Miren todavía más cuando dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre, refiriéndose a Judas. Y hace la pregunta final a sus amigos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Y les pregunta a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros acaso también vosotros? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no te entendemos, maestro, pero te vamos a seguir. ¿A dónde vamos a ir? Amigos, esa es la respuesta correcta. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a Jesús, comámosle, absorbamos todas las enseñanzas, metámoslas en el corazón. Imitemos su ejemplo.
su genio, su espíritu, su paciencia, su discernimiento. Que Él sea nuestro Dios. Cuando hacemos esto, heredamos la vida eterna. Recibimos de parte de Dios la acreditación. Te reconozco justo. ¿Queremos esto? Esto es lo que Pablo quiso decir en Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. Amigos, nos miraremos en la siguiente emisión. Deseamos de corazón que Dios los bendiga, que los guarde. Y seguimos siempre conectados con esta serie, descubriendo al Mesías de las profecías. Hasta la próxima.